Amén. Amén, mis hermanos. Continuamos con la lectura de Libro de los Hechos, capítulo 25. Y recordemos que es la historia de cómo el Padre cumplió su promesa de que la bendición de Jesús el Mesías llegara a todas las naciones de la tierra. Amén. Quiero, antes de continuar, orar por los que estamos aquí presentes y por los que están oyendo por las redes, por unos jóvenes que también están teniendo un estudio en este momento también, siguiendo la enseñanza, para que sea el Señor iluminándonos a nosotros, a ellos y a todos los que puedan estar oyendo, amén, y estudiando. Padre Santo, Padre bueno, bendito, alabado sea tu nombre. A ti damos gracias, Padre amado, por tu infinita misericordia, bondad y amor. Y te pedimos en esta hora, Padre amado, en que nos disponemos para estudiar y meditar en tu palabra, que tú, Señor, por tu Ruach HaKodesh, por tu Santo Espíritu, nos des entendimiento, nos des sabiduría y revelación, nos santifiques en tu verdad y no nos dejes apartar ni a diestra ni a siniestra, y guárdanos y líbranos y libéranos de todo espíritu de mentira, de engaño, de confusión y de error. Abre las escrituras para nosotros, Padre amado, y danos entendimiento y revelación conforme a tu verdad y a tu voluntad y a la gracia del Cordero Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y damos gracias. Amén, Señor. Amén. Capítulo 25. Continuamos con la vida de Saulo, que continúa preso en Cesarea Marítima, habiendo cambiado ya el gobierno o el gobernador. Él continúa 2 años allí, amén, hasta que llega este nuevo gobernador a esta ciudad, amén. Hay que ir, a medida que estudiamos, vamos apreciando el hecho de cómo Dios, el Padre, en su sabiduría y en su poder, a pesar de la maldad y de la iniquidad de los hombres, Él lleva a cabo su obra y su voluntad. Amén. Vamos a ir viendo cómo realmente mientras los hombres están tramando y pensando y maquinando cómo hacerle mal a Saulo, cómo el Señor lo va guiando para que Saulo pueda continuar haciendo la voluntad del Señor. Amén. Y que todo esto le ayuda, le favorece para que él pueda seguir dando testimonio delante de los grandes, de los reyes, de los gobernantes, acerca de la verdad y de las buenas nuevas en Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Llegado pues Festo a la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén. Este es el nuevo gobernante. Amén. Y los principales sacerdotes y lo más importante de los judíos, está hablando del Sanedrín, le presentaron demanda contra Saulo y le rogaban, pidiendo un favor contra él, que lo hiciera trasladar a Jerusalén, mientras preparaban una emboscada para eliminarlo en el camino. Claramente esto que está aquí entre paréntesis no fue lo que ellos le pedían al gobernador, sino que es lo que Lucas explica de por qué era que ellos querían, estos líderes judíos, por qué querían que Festo, el nuevo gobernador, llevara a Saulo a Jerusalén para poder juzgarlo a ellos. Pero la intención que muestra Lucas aquí, o la escritura, es que realmente lo que planeaban era poder tener ocasión para emboscarlo cuando lo trajeran y poder matarlo. Amén. Porque eso es lo que ellos realmente querían, poder eliminar a Saulo de Tarso. Amén. Pero Festo respondió que Saulo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iba a partir en breve. Entonces les dijo: los que entre vosotros tengan autoridad, bajen conmigo y acúsenlo, si hay algo impropio en el hombre. Y después de permanecer entre ellos no más de 8 o 10 días,
bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Saulo fuera traído. Cuando él llegó, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y aquí Lucas ya no pone las acusaciones porque son repetitivas, ¿también? Ya las conocemos de qué era que lo acusaban, ¿verdad? Mientras Saulo decía en su defensa: ni contra la Torá de los judíos, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Amén. Queriendo claramente decir que, ahora, ¿por qué Saulo podía decir que no había pecado contra la Torá de los judíos? Cuando ellos lo acusaban, cuando los mismos creyentes en Jesús el Mesías lo acusaban de que él estaba, ¿cómo se dice?, apostatando de Moisés. Porque la razón por la cual los líderes de la congregación de los creyentes en Jesús el Mesías lo aconsejaron para que acompañara a estos 4 hombres que estaban en voto al templo, fue con la intención de demostrarle al pueblo, a los creyentes, de que Saulo no estaba apostatando de Moisés y no estaba enseñando nada en contra de la Torá. Pero claramente Saulo, para con los judíos, fue judío. O sea, él vivió conforme a la Torá delante del pueblo judío. Pero para con los gentiles no les pedía vivir como judíos. Amén. Entonces claramente él tiene la conciencia tranquila que él no ha hecho nada en contra de la Torá de los judíos, porque en realidad a ningún judío le ha dicho que deje de circuncidarse, o que deje de circuncidar a sus hijos, o que dejen de guardar las tradiciones. Amén. Eso se lo enseñó a los gentiles, pero a ningún judío le enseñó estas cosas. Amén. Por lo tanto, al judío, y hablamos el Shabbat pasado de que entendemos de que Dios el Padre, a través de Jesús el Mesías, estableció 2 ministerios. Amén. El ministerio que llevaron los discípulos del Señor, Pedro y Kefas y todos ellos, que fue a los judíos, y el ministerio que el Señor le entregó a Saulo, que era para los gentiles. Recuerden siempre eso, es bueno tenerlo presente, saber de que de eso casi no se habla. Hay quienes pretenden que todos tenemos que ser iguales, cuando el Padre mismo no lo puso así. El Padre mismo estableció 2 ministerios, uno para los judíos y otro para los gentiles. Amén. Por eso es que hay tanta discrepancia en las palabras de Saulo, porque algunos tratan de interpretarlas. El mismo Kefas, el mismo Pedro dijo que Saulo dijo cosas que los indoctos tuercen. Amén. Porque si no entendemos bien la obra de Dios, entonces claramente vamos a malinterpretar lo que Saulo enseñó y a quiénes enseñó y por qué se lo enseñó. Amén. Entonces, cuando él dice que no ha hecho nada contra la Torá de los judíos, quiere decir que él realmente no ha enseñado a ningún judío a no hacer algo que la ley ordene. Amén. Pero a los gentiles, claramente, les ordenó otras cosas. Amén. Les enseñó otras cosas. Dice, pero Festo, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Y aquí, por primera vez, Saulo introduce el hecho de que no ha pecado contra César. ¿Por qué? Porque claramente cualquier mal que haya hecho contra el César le causaba ¿qué? La vida, la muerte. Lo van a juzgar por traidor o por cualquier cosa. Amén. Pero Festo, versículo 9, queriendo congraciarse con los judíos, y una vez vemos más cómo realmente el hombre que no teme a Dios, o el mundo, realmente siempre se mueve por sus propios deseos o ambiciones que el ser humano tiene. Amén. Sin importarle la justicia. Es triste que los mismos líderes judíos estén pensando en matarlo simplemente porque quieren matarlo, porque no lo soportan o porque no entienden lo que él está haciendo. Como el Mesías mismo le dijo a los discípulos, que muchos los matarían a ellos,
pensando que servían a Dios. Claramente estos líderes están pensando que al matar a Saulo le están haciendo un bien a Dios y a la fe de ellos. Amén. Pero no saben que están luchando contra el mismo Elohim, contra el mismo Padre. Amén. El 10 dice, Saulo entonces contestó, estoy ante el tribunal de César. El 9 dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí de estas cosas delante de mí? Solamente que puede ser que Festo esté pensando en acceder a la petición de los judíos, no porque tenga realmente maldad hacia Saulo, sino que por, ¿cómo se dice cuando la persona es... sí, pero no, cuando una persona es ingenua, o sea, desconoce realmente la razón por la cual le están pidiendo lo que están pidiendo. Puede ser que él realmente desconociera el hecho de que ellos estaban pensando en matarlo. Amén. Y Saulo dice, el 10 dice, Saulo contestó, estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado, ningún agravio he hecho a los judíos, como tú sabes muy bien. Por tanto, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Y aquí una vez más, Saulo se toma la ventaja o que le da el derecho civil romano. De como romano, pedir que su caso vaya al César. Cuando había algo demasiado difícil para los gobernadores, entonces, o cuando la persona imputada veía que estaba siendo violentado sus derechos, podía apelar como romano. Todo romano tenía derecho de apelar al tribunal del César. Amén. Entonces Festo, después de consultar con su consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Cuando uno estudia la carta de los romanos, uno se da cuenta que el deseo de Saulo era de ir a Roma a anunciarles algo nuevo a los creyentes en Roma, ¿verdad? Pero él mismo dice que el enemigo lo ha estorbado. Pero ahora Dios lo va llevando, en el deseo de ir a Roma, Dios lo va llevando de otra manera. Amén. Que el mismo imperio romano lo va a llevar, lo va a proteger. Amén. Versículo 13 dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice bajaron a Cesarea saludando a Festo. Como era el nuevo gobernante, pues entonces este rey, recuerde que la región que hoy es Israel estaba dividida en varias regiones que eran gobernadas por diferentes personas. Y la región que era la parte de Galilea, la parte norte de Israel, fue la que se le entregó a un hijo de Herodes. Y ahora este nieto de Herodes también se le concede el reinado sobre esa área. Los romanos le entregaron la oportunidad de ser rey sobre esa región, de la región de Galilea. Y este rey Agripa es nieto o bisnieto de Herodes el Grande. Amén. Y él baja para saludar a Festo como nuevo gobernante de lo que es la región de Judea. Dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey el caso de Saulo, diciendo, hay un hombre a quien Félix ha dejado preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, me presentaron acusaciones los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, pidiendo sentencia condenatoria contra él. O sea, lo que le pidieron fue que lo matara. Amén. A ellos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre sin que antes el acusado tenga a los acusadores cara a cara y se le dé oportunidad de defenderse de la acusación. Esto, cuando leía esta parte, me traía a la memoria algo que Saulo dijo acerca del hombre de pecado, ¿verdad? Del hombre de pecado que habrá de levantarse, pero que dice que a la presente hay algo que lo detiene. Amén. Pero cuando esto que lo detiene se ha quitado, entonces él se manifestará.
Y uno puede ver cómo Saulo fue librado de las manos de los judíos, como Jesús mismo se lo dijo, se lo profetizó, usando el poder romano. Porque si no hubiera sido por los romanos, los judíos lo hubieran claramente asesinado. Amén. Lo hubieran matado. Así como un poder detiene a otro, así hay algo que detiene a que este hombre de pecado se manifieste pronto. Aunque ya está más cerca que antes. Amén. De que este ser ha de manifestarse y que todas las cosas se dispongan para que él pueda manifestarse. Y aquello que podía detenerlo o que lo estaba deteniendo, ahora está siendo quitado para que él se manifieste. Amén. Dice que dice Félix, hablándole a Agripa: a ellos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre sin que antes el acusado tenga a los acusadores cara a cara y se le dé la oportunidad de defenderse de la acusación. 17 dice: así que después que se reunieron aquí sin más demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre. Y levantándose los acusadores, ningún cargo presentaban de las cosas perversas que yo sospechaba. Me está contando lo que ya pasó, ¿verdad? Sino que tenían contra él algunos puntos de desacuerdo respecto de su religión y acerca de un tal Yeshua, ya difunto, de quien Saulo afirmaba que estaba vivo. Fíjate cómo las personas ajenas a la fe hablaban de la fe. Amén. Como para un romano eran cuestiones de religión de ellos, de los judíos. Amén. Cuestiones de que este dice esto y aquel dice aquello. Y cómo hablaban de Yeshua como algo que, una historia que se contó o se cuenta, pero que realmente para los romanos no tenía ninguna importancia. Amén. Y aquí claramente sabemos que estamos hablando de Yeshua, el Mesías. Amén. Y estando yo perplejo sobre esta controversia, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allá por estas cosas. Pero como Saulo apeló que se lo reservara para la decisión imperial, ordené custodiarlo hasta que lo envíe a César. Entonces Agripa dice a Festo: también yo querría oír a ese hombre. Le respondió: mañana lo oirás. Amén. Ahora ya el rey también se interesó por la historia de Saulo. Amén. Y miren cómo Dios dispone las cosas para que este rey ahora tenga la oportunidad de oír el mensaje de las buenas nuevas. Crea o no crea, la oportunidad se le va a presentar. Amén. Ya será decisión del rey si cree o no cree. Así que Dios a cada quien le va dando la oportunidad. Amén. Y cada quien tiene que decidir si cree o no cree. Y dice Festo, rey, al día siguiente, perdón, el 23, al día siguiente pues llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después de entrar al salón de audiencia con los tribunos y los hombres prominentes de la ciudad, Festo ordenó que fuera traído Saulo. Y dice Festo: rey Agripa y todos los varones presentes que con nosotros, ved a este, acerca del cual todo el pueblo de los judíos ha acudido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no se le permita vivir más. Amén. Pero yo he descubierto que nada digno de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviárselo. Respecto a él no tengo nada concreto que escribir al soberano, por tanto lo he traído ante vosotros y especialmente ante ti, rey Agripa, para que una vez celebrada la audiencia preliminar tenga yo algo que escribir. Porque me parece ilógico enviar a un preso y no indicar los cargos que haya contra. Cree que el mismo gobernador no sabía ni de qué acusarlo. Amén. Agripa, o el rey Agripa, dijo a Saulo, capítulo 26, versículo 1: se te permite hablar en tu favor. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, me considero dichoso, oh rey Agripa, de que hoy voy a defenderme delante de ti. Y la razón es esta: especialmente por ser tú un experto
tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos, por lo cual te suplico que me escuches pacientemente. Pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo y Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Esta mañana hablamos que secta se refiere a una forma, a un grupo, a la forma de pensar de un grupo. Amén. Y no a algo malo como hoy en día se hace. Ahora, claramente, vivir como fariseo, ¿qué era vivir como fariseo? ¿Qué conocemos nosotros de la vida farisea, de los fariseos de aquella época? Amén. Pues hoy en día uno puede tener una idea viendo a un judío ortodoxo. Amén. Con todas las reglas y todos los mandamientos que ellos siguen. Cuando estaba en vacaciones yendo hacia el norte, vi algo interesante. Y es que me encontré a un judío dentro de su carro haciendo la tefilá y poniéndose sus tefilín en la mano, en la frente, en la cabeza y todo eso. Y me llamó la atención de cómo él, aún viajando, saca el tiempo para cumplir con sus preceptos, ¿verdad? De hacer todo este ritual que ellos hacen para la oración. Amén. Sin llegar a decirlo con una forma de burla o algo, sino que la vida judía ortodoxa es bastante estricta. La vida farisea era bastante estricta. Tienen una cantidad de ¿cómo se dice? De rituales que seguir. Amén. La hora y todas las cosas que tienen que hacerlo y cómo tienen que hacerlo, hasta cómo levantarse de la cama y con qué pie pisar primero. Hay un montón es bastante estricto porque para todo hay reglas, hasta para el lavado de las manos, el lavado de los platos. Amén. Las vajillas, las diferentes vajillas que hay para comer en las diferentes fiestas o el Shabbat. Hay un montón de reglas que para alguien que quiera hacerse judío no es fácil. Amén. Tiene que entrar a una instrucción de todas estas cosas. Amén. Entonces, claramente cuando Saulo dice de que él vivió, y él lo dice, ¿verdad? Dice que conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Quiere decir que los fariseos era del grupo religioso más estricto en cuanto a guardar todas estas costumbres y tradiciones. Amén. Hoy en día también dentro del judaísmo pues están divididos, están los ultraortodoxos, los ortodoxos, los liberales. Entonces hay diferentes tipos de judíos hoy en día. Amén. Dice que, volviendo a Saulo, dice, y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Elohim hizo a nuestros padres, a la cual esperan llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Ahora, es bien interesante que esto que está diciendo Saulo aquí en cuanto a las 12 tribus. Saulo no está pensando solamente en los judíos. ¿Por qué nombra a las 12 tribus? Porque claramente Israel está compuesto por 12 tribus que son los descendientes de los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, claramente, ahora, pero ¿dónde están esas 12 tribus? ¿Qué tienen que ver los gentiles o las naciones a donde el Señor lo envió a él a predicar? Con las 12 tribus. Amén. Y es aquí donde muchas personas desconocen o no han oído decir de que 10 tribus de las 12 tribus de Israel fueron esparcidas por las naciones y que nunca más retornaron a Israel. Y que esas 10 tribus se mezclaron con las naciones de la tierra.
Y por eso es que muchas personas hoy en día pueden llevar sangre israelita sin realmente saberlo. Amén. Y que nunca se sabrá biológicamente. Pero como Dios había prometido la redención de todo Israel, ahora tiene que seguir la sangre, la descendencia de esas 10 tribus que fueron mezcladas con las naciones. Y por eso es que el Evangelio, o las buenas nuevas de Jesús el Mesías, la fe, escogieron a Saulo para que él fuera el encargado de llevar esas buenas nuevas a las naciones donde se encontraba la descendencia de esas 10 tribus. Y por eso es que el Evangelio fue por todo el mundo. Amén. O sea, Dios en su sabiduría, en su propósito y en su voluntad, permitió que la sangre de la descendencia del hijo de Abraham, de Isaac, del hijo de Isaac, Jacob, se mezclara con todas las naciones a través de las 10 tribus que fueron esparcidas después de Salomón. Amén. Y ahora pues en el mundo hay sangre israelita por toda parte. Amén. Y ahora el llamado va para todas las naciones, para que de entre las naciones los que tengan oído oigan, y así entonces la descendencia de las 10 tribus pueda ser rescatada y reunida junto con la tribu de Judá o los judíos. Amén. Que también han de creer o que han creído. Amén. Entonces por eso es que Saulo habla de las 12 tribus. Una de las cosas que ha suscitado controversia entre los judíos y los cristianos es el hecho de que los cristianos han dicho que ellos han sustituido a Israel, y que ahora el cristianismo o el catolicismo es el Israel de Dios. Todo eso va en contra de lo que realmente la Escritura revela. Israel sigue siendo el mismo. Israel sigue siendo la descendencia de las 12 tribus, sean judíos o sean de las otras tribus. Amén. Así que nadie ha reemplazado a nadie, porque en realidad Dios está llamando tanto de los judíos como de las naciones a todo Israel. Amén. Lo que cambió fue el pacto. El pacto sí cambió. Los judíos e Israel al comienzo vivía por el primer pacto. Pero ese pacto fue ¿qué? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué pasó con el nuevo pacto, con el primer pacto? Con el pacto de la Torá. Dice que los padres, ¿qué? Dice Dios. ¿Qué dice Jeremías? Que los padres invalidaron el primer pacto, y por eso entonces Dios, Elohim, el Padre, tuvo que hacer un nuevo pacto, y trajo al Mesías como el testigo de ese pacto. Amén. Entonces no es que no existe tal sustitución. Realmente todo el que cree en Jesús el Mesías viene a formar parte del Israel que Dios está congregando, que Dios está reuniendo, sea judío o sea de las naciones. Amén. Y al final entonces el único que tiene el poder para determinar a qué tribu pertenece cada persona que crea, pues Dios. Dios sí sabe qué sangre llevamos, de qué tribu llevamos, o de qué tribu llevan las personas. Amén. No se va a necesitar allí la biología, ni un microscopio, ni nada de esas cosas, ni un ADN para saber, sino que Dios determinará de quién es de cada tribu. Amén. Así que todo eso está reservado para cuando venga el Mesías y recoja todo Israel. Amén. Dice que, ¿dónde voy, perdón? El 7 dice, y al cual esperan llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor de noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. O sea, todo aquel que tiene la esperanza de la restauración de Israel, claramente tiene que servir a Dios ¿con qué? Con fervor. Amén. Con fe, con piedad. Amén. Con justicia. El 8 pregunta a Saulo, ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Elohim resucite muertos? Ahora, ¿por qué Saulo pregunta eso?
¿Por qué para Saulo es ilógico que los judíos, principalmente, y aquellos que conocen la religión de los judíos, se admiren de que Dios pueda resucitar a un muerto? Porque la misma escritura da testimonio de cómo Dios, a través de los profetas, levantó muertos, ¿verdad? Elías levantó muerto, Eliseo levantó muerto. Amén. Entonces, ¿por qué admirarse de que se hable de la resurrección de un muerto? Pero claramente el muerto que está hablando aquí, Saulo, no es cualquiera, es Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Entonces dice él: ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Elohim resucite muertos? Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Yeshua de Nazaret. Y aquí va a narrar su comportamiento antes de creer. Amén. Lo cual, el versículo 10 dice: lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataba. Esta piedrecita está haciendo alusión de que la forma como se votaba para aprobar la muerte de un reo en el Sanedrín era que cada integrante deposite su piedra, y entonces se contaban para saber el resultado. Amén. Y claramente sabemos que Saulo participó en el Sanedrín de estas cosas. Dice: y muchas veces, el 11, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. Fíjense que cuando uno lee estas cosas y uno trata de irse un poquito al comienzo de la fe, no fue nada fácil para los primeros creyentes. Vivieron bajo mucha persecución, bajo mucho temor, bajo mucha opresión. Amén. Pero aún así la fe avanzaba, y avanzaba porque Dios es el que da la fuerza y el valor y la fortaleza para que el que cree persevere y permanezca a pesar de los incontables problemas que puedan surgir. Amén. Dice el 12, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros por tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, y una vez más vemos y aclaramos que lo que Dios le habló al pueblo lo habló en hebreo. Amén. Por eso es que defendemos el nombre de nuestro Señor, que el ángel no le habló a José en español, ni en inglés, ni le habló en griego, sino que le habló en hebreo, y le dijo: llamarás al niño Yeshua, y no Jesús, que es la transliteración del nombre. Amén. Y dice que le habló en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Claramente lo que le estás diciendo: estás haciéndote daño tú mismo. Al perseguirme a mí y perseguir a mi pueblo, al que te hace daño a ti mismo, aun cuando Dios sabía que Saulo tenía celo de Dios, porque lo que Saulo lo hacía porque creía que era lo correcto. Amén. Lo que debía hacer. No lo hacía por maldad, lo hacía porque creía que ese era su deber, defender la religión de sus antepasados. Amén. Las creencias de sus antepasados. Amén. El 15 dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Ya podrá uno imaginarse la cara de Saulo. Amén. No solamente la experiencia, sino de oír la voz de aquel que le dice: a mí es que me estás persiguiendo. Amén. Y cómo eso cambió definitivamente y completamente la vida de este hombre, a tal punto que
estuvo dispuesto a tener que afrontar lo que fuera con tal de obedecer al Señor. Amén. Les dice el Señor, fíjense cómo es Dios de lindo, cómo es el Señor de lindo, que no lo juzga. Amén. No empieza a regañarlo y a criticarlo, sino que le dices, pero levántate, que no estoy aquí para juzgarte ahorita. Amén. Levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo. Por eso hablamos de un ministerio para los gentiles. La palabra ministro significa es que servidor. Ministerio lo que significa es servicio. Amén. Dice por ministro, por servidor y testigo, o por siervo y testigo. No solo de las cosas que has visto de mí, claramente está hablando de esa aparición, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Claramente el Señor se le siguió revelando a Saulo para guiarle e iluminarle en el camino. Amén. Para librarte del pueblo. ¿De cuál pueblo? De los judíos y de los gentiles a quienes yo te envío. Claramente está hablando del imperio romano, amén, que también podía hacerle daño. ¿Y cuál es la tarea que el Señor le encomendó a Saulo? Dice, a fin de que abras sus ojos. ¿Los ojos de quiénes? De los gentiles. Recuerde que este ministerio es ¿para quién? Para los gentiles, aunque hay un mandamiento que dice primeramente al judío y después al griego, y Saulo lo siguió, porque Saulo en toda población que llegó, lo primero que iba era a la sinagoga, y allí daba el mensaje. Amén. Y luego entonces se iba con los que creyeran, tanto judíos como gentiles. Dice, a fin de que abra sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz. Y aquí me quiero detener un momentito. Hay una enseñanza acerca del mesianismo contra el cristianismo, en el sentido de que el cristianismo no puede hacer techuvá, solo los judíos. ¿Por qué? Porque claramente enseñan ellos que los judíos son los que están viviendo bajo el pacto, por lo tanto ellos pueden volverse a Dios. Pero vemos que aquí la palabra vuelvan es la palabra shub, de la que proviene teshuvá. Ahora, ¿por qué los gentiles también hacen teshuvá? Claramente por lo que ya explicamos antes. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son las naciones? ¿Quiénes son? Las descendencias de las 10 tribus de Israel. Por lo tanto, también hacen teshuvá. Porque ¿por qué fue que Dios los sacó les dijo ya no son más pueblo? Porque desobedecieron, porque apostataron de la Torá, porque apostataron del Elohim de Israel, ¿verdad? Y entonces Elohim los mandó a las naciones, al cautiverio. Pero ahora entonces manda a un servidor, a un siervo, para que les lleve el mensaje, para que hagan ¿qué? Techuvá. ¿Qué es techuvá? El volverse. Amén. El volverse de las tinieblas a donde fueron mandados porque se lo buscaron. Amén. Y ahora tienen la oportunidad de volver de las tinieblas a volver a la luz. Entonces también hay techuvá, también había techuvá para las naciones, para los gentiles, no solamente para el judío. Amén. Dice, quiere decir porque una vez fueron pueblo y dejaron de ser pueblo, pero fueron pueblo. Ahora lo que se les ofrece es la oportunidad de volver a ser pueblo nuevamente, como dice el profeta Oseas, ¿verdad? Que se dan llamados hijos del Dios viviente. Amén. Ok. Dice para que vuelvan de las tinieblas a la luz. Claramente los gentiles y las 10 tribus fueron llevados a las tinieblas porque fueron mandados a adorar ídolos y a adorar estatuas e imágenes de piedra.
cosa que Israel tenía la luz. Amén. Dice, y de la potestad de Satanás a Elohim. Claramente la escritura, el testimonio que da es que el mundo está bajo la potestad ¿de quién? De Satanás. Ahora, ¿por qué está el mundo bajo la potestad de Satanás? Porque claramente Elohim así lo ha concedido, así lo ha permitido. Amén. Pero en su momento él también será quitado y su poder le será quitado. Amén. Ahora, ¿por qué Satanás adquirió ese poder? Porque los hombres mismos le dieron ese poder al seguir sus caminos. Amén. Su maldad. Y luego dice, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Yeshua, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Claramente no puede haber herencia si antes no hay el perdón de pecados. No hay esa reconciliación para con el Padre. Amén. Y la reconciliación viene a través de la fe. Y a través de la fe viene el perdón de los pecados. Y a través del perdón de los pecados viene la comunión nuevamente con Dios. Y al que persevere en la fe, claramente recibirá la herencia. ¿Cuál es la herencia? El poder ser parte de Israel. El poder participar de la resurrección de los muertos. Amén. Pero para eso debe recibir ¿qué? Perdón de pecados. Hay algo que siempre he dicho y he enseñado. Y es el hecho de que hay un problema con las personas que son católicas. El católico no ha experimentado un perdón de pecados completo, porque nunca ha entendido que Dios ofrece el perdón de pecados es para que el hombre no vuelva a pecar. De nada sirve que uno se confiese o confiese a Dios que ha pecado y continúa pecando. Esa no es la salvación que Dios ofrece. Esa no es la liberación que Dios ofrece. Dios ofrece el perdón de pecados es para que el hombre pueda comenzar una nueva vida sin pecado. Amén. Pero cuando a una persona se le dice, no, ahí tienes el confesionario para que te confieses cada vez que pecas, pero sigues pecando. Amén. Entonces, ¿dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está lo que dice la escritura, que dice que el que ha nacido de Dios no peca ni puede pecar? Cuando un católico ha hecho el acto de el arrepentimiento, entendiendo de que ya no puede volver a pecar, no hay dentro de la fe católica ese acto. Amén. Entonces claramente se le está negando a ellos el entender de que el perdón de pecados es una sola vez, de los pecados voluntarios, de los pecados conscientes. Amén. Porque uno puede pecar inconscientemente y Dios perdona ese pecado, pero los pecados voluntarios no son permitidos dentro del creyente. Un creyente tiene que lo hablamos esta mañana, ¿verdad? Un creyente tiene que guardarse, controlarse, dominarse para no pecar. Y eso solamente lo puede hacer cuando Dios nos conceda el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de la fe. Amén. Así que lo digo con todo el amor que tengo por todos. Primeramente porque tenemos familia católica. Amén. Que tristemente no han recibido esta enseñanza, no se les ha hablado, no se les ha explicado, y siguen las enseñanzas de la religión católica. Amén. Pero que sería bueno que ellos meditaran en esto. La reconciliación con Dios es una sola vez. Es cuando el hombre entiende que es un pecador y que si Dios no le ayuda, él no va a poder vencer al pecado. Y por eso es que viene el arrepentimiento y el perdón de pecados, para entonces empezar una nueva vida. Amén. Y dice que y herencia entre los santificados. Claramente está hablando de la promesa que hay de la redención. Amén. Y de la resurrección de los muertos.
Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Y aquí Saulo le confirma que él decidió obedecer, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tengo una explicación. Un católico puede decir que él no necesita hacer esto, porque ya él entró por el bautismo de los niños a la fe. Pero le digo una cosa, ¿por qué había necesidad de llamar a los judíos o a los que vivían bajo el primer pacto al arrepentimiento y a la fe en Jesús el Mesías, si ellos eran circuncidados desde el 8º día de nacidos y contados como pueblo, y tenían el templo, y tenían los sacerdotes, y tenían los sacrificios para presentar por los pecados? ¿Por qué entonces exigirle a ellos que tenían todo eso el arrepentirse y creer en la fe en Jesús el Mesías? Porque sin la fe no hay liberación del poder del pecado. Una persona, un judío, podía ir y presentar sacrificios, pero nunca sería libertado del poder del pecado. Por eso dice que la fe, que la ley nada perfeccionó, porque la ley te dice lo que no debes hacer, pero la ley no te da la fuerza para que tú puedas no hacer. Amén. Entonces, la mayor gracia, la mayor bendición que hemos recibido en la fe es el ser libertados del poder del pecado para no volver a pecar. Amén. Y eso, si la gente no lo entiende, entonces no ha entendido la fe. Amén. Y ahí sí no importa si es judío, circuncidado al 8º día, o si es católico, bautizado cuando niño. Tienes que seguir la fe tal como Dios la ha establecido. Amén. Porque sin la fe no hay liberación del poder del pecado. Recuerden eso, lo más importante de la fe es eso. No son las bendiciones y la prosperidad, es la liberación del poder del pecado, para que no volvamos a pecar. Luego dice que dice, por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme. Pero con la ayuda de Dios, de Elohim, persevero hasta este día, testificando tanto el pequeño como el grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder. Fíjense bien lo que Saulo dice aquí. En realidad todo lo que él dice está conforme a ¿qué? A la Torá de Moisés y a lo que los profetas hablaron, que fue lo mismo que hizo Jesús el Mesías. Jesús el Mesías nos dijo algo que no estuviera ya escrito y dicho y revelado. Amén. Luego dice que el 23 termina diciendo ¿qué era lo que decían los profetas y la Torá? Que el Mesías había de padecer y que siendo el primero en resucitar de los muertos iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. O sea, esto que Dios está haciendo, esto que Dios me encomendó hacer a mí, es algo que está de acuerdo a la Torá y a los gentiles, a los profetas, de que los padecimientos del Mesías y cómo la vida del Mesías iba a traer luz no solamente a los judíos, sino también a las naciones, para que se cumpliera la promesa de Dios de que en él serían benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a dejar allí. El tiempo se nos fue. Amén. Entonces, es bueno